Bueno, a todos los que os gustan las pipas sabéis el problema que tienen, y es que es difícil comer solo una o comer solo dos. Una vez que empiezas es difícil parar, ¿no? Se dice coloquialmente que las pipas son un vicio. Bueno, pues recientemente hemos descubierto las nuevas pipas, que ya no son estas. Son estas. Z-Watch, Swords of the Coin. No habíamos probado el juego original, el Z-Watch original, que salió ya hace algún tiempo al mercado también en español, y recientemente hemos probado esta expansión, que es autojugable. Y es como las pipas. Empiezas a jugar y no puedes parar. Comenzamos. Pues hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y efectivamente hoy venimos con Z-Watch Swords of the Coin, la nueva expansión autojugable de Z-Watch que Bumblebee hará llegar a las tiendas en español a finales del mes de junio. El 28 de junio está anunciada la publicación de esta nueva expansión, como decimos, autojugable. Continúa siendo de 1 a 4 jugadores, juego cooperativo a partir de 14 años, partidas de unos 60 minutos. Nuevo material, novedades en el juego y también va a llegar con una pequeña expansión, un mazo de cartas Outriders. El contenido, pues nos lo dice aquí la caja. Tenemos 6 tableros de aventurero. Tenemos 30 cartas de habilidad de aventurero, 17 cartas de profanador, 38 cartas de criatura, 6 cartas de invocación, 32 cartas de localización, un tablero de mercader, 28 cartas de objeto, 16 tokens de monedas, 16 dados, 4 fichas de descanso, un token de fuego, un manual, esta caja magnética en la que se conforma el tablero desplegable del campamento, una carta de familiar y un dial. Bueno, pues este es todo el material que trae el juego. Ya sabéis que, igual que el juego base, la caja va a formar el tablero de campamento, donde van a estar también las cartas de mapa y las diferentes acciones que podemos realizar. Luego explicaremos el juego, que básicamente se juega igual que el juego anterior, pero luego también tiene sus novedades. Los dados. Los personajes, nuestros héroes, los aventureros, van a utilizar dados de diferente tipo, y así vamos a tener los dados de 4, vamos a tener también los dados de 6, que los tenemos en este caso en dos colores, rojo y amarillo, vamos a tener los dados de 8, que también los vamos a tener en azul y en amarillo, y luego vamos a tener dados de 10 y dados de 12. Los dados de 12 son los dados del personaje de la Bárbara, que es como Obélix y los romanos, es decir, la Bárbara entra en el bosque y empiezan a salir criaturas por los aires, que le está tremendo la potencia de ataque directo que tiene esta armadura. También hay bastantes dados porque uno de los personajes, una de las características que tiene es que comienza con dados de 6, pero a lo largo de la partida, gracias a una de sus habilidades, puede mejorar sus dados y convertir sus dados bien en dados de 8 o incluso puede convertirlos en dados de 10, y por eso tenemos un conjunto de dados bueno, para ese jugador que puede mejorar los dados durante la partida. Vamos a introducir las monedas, porque vamos a tener el tablero de mercader, y por lo tanto vienen esas monedas y también vienen los tokens de campamento, a quien le toca estar en el campamento. Luego veremos su uso, pero bueno, tenemos estas monedas y, como digo, pues es una cuestión por el campamento no, por el tablero del mercader. Lógicamente vamos a tener un montón de cartas, vamos a tener las cartas de mapa, vamos a tener las cartas de criatura, vamos a tener también nuevos elementos para los nuevos personajes, como este dial para uno de los personajes, vamos a tener las cartas de profanador, la ficha de fuego de campamento, y luego, como os decíamos, va a salir también al mismo tiempo la expansión Outriders, esta pequeña expansión que es completamente compatible con el juego base y también con este Swords of the Coin, que nos permite, bueno, pues tener más criaturas, más desafíos, mucha más variabilidad en el juego, y que además aporta a los jinetes que van a tener también a disposición criaturas que pueden ser sus monturas
y que va a incrementar también la variabilidad y también la dificultad del juego. Esos jinetes también una novedad de esta expansión Outriders. Y lógicamente vamos a tener también el manual del juego. Es un manual que, bueno, es un manual muy sencillo, el juego de reglas es muy sencillo, y la verdad es que es prácticamente abrir la caja, hacerse una lectura del manual y ponerse a jugar. Nos trae además respuestas a preguntas frecuentes, nos trae un glosario de ayuda para que entendamos los conceptos del juego, y nos trae también 3 ideas para preparar partidas de juego en diferentes niveles, niveles fáciles, niveles de iniciación, niveles medios y niveles desafiantes. Luego lo veremos también, comentaremos este aspecto. Y por último, nos vienen los pequeños tableros, a ver si consigo sacarlos todos. Nos vienen los pequeños tableros de los personajes, de los héroes, de los aventureros. Vamos a tener a la bruja, vamos a tener a la bárbara, vamos a tener al cazarrecompensas, también al hereje, al artífice, al monje, que es el que puede mejorar sus dados y pasar dados de 6 a dados de 8 o dados de 10, y luego el tablero del mercader, donde van a estar los objetos. Ahora lo veremos también en más detalle. El tablero de mercader, bueno, tiene dos caras, bueno, según el diseño que queráis tener, tampoco tiene más esa cuestión. Y después cualquiera de los tableros, como solo se utilizan 4 personajes, cualquiera de los tableros por la parte de atrás tiene la referencia rápida donde nos indica todo cómo se juega la ronda, las diferentes fases de ronda, pero además con una pequeña explicación de recordatorio que podremos utilizar como guía durante la partida. Tendremos, por lo tanto, 2 guías disponibles. Si jugamos en solitario solo nos hará falta una. Si hacemos un juego cooperativo, pues podemos repartir por la mesa las 2 guías rápidas que nos sobran mientras utilizamos 4 personajes en la partida. Esas modalidades de juego, solitario o cooperativo a 2, 3 o 4 jugadores, se solventan de la siguiente manera. Si juegas en solitario, tienes que encargarte de los 4 personajes que van a enfrentarse a las hordas de criaturas. Y si juegas en cooperativo, pues repartirás esos personajes. Si juegas a 2, cada uno llevará 2 personajes. Si juegas a 3, uno de los 3 tendrá que llevar 2 personajes, y si juegas a 4, cada uno se encargará de un personaje. A nosotros la forma de juego que más nos gusta, como siempre, bueno, somos varios los que formamos el canal de Minimipel y nos gusta mucho jugar juntos. Nosotros el modo que más nos gusta de juego es el cooperativo a 4, porque el cooperativo a 4 tematiza mucho más el juego. Somos esos 4 aventureros que nos enfrentamos a estos peligros, que tenemos que colaborar, que tenemos que hablar entre nosotros, que tenemos que ponernos de acuerdo para utilizar nuestros dados y nuestras habilidades, también para sacar el mayor partido a aquel personaje que está en el campamento y que no participa de la guardia en esa noche, y por lo tanto las partidas a 4 jugadores cooperativas son las que a nosotros más nos gustan. Después de ese modo a 4 jugadores, pues nos gustaría por igual el modo solitario o el modo a 2 jugadores. Esas serían las preferencias que tendríamos entre los diferentes modos de juego. Dicho todo esto, vamos a ver un poco cómo se monta la partida y en qué consiste este ZWatch si no conocéis el juego base, y qué diferencias podéis encontrar aquellos que sí lo conozcáis. Una vez que despleguemos el juego os explicamos cómo funciona una ronda de ejemplo de este Swords of the Coin. Vamos allá. Y tenemos ya por fin pues desplegada una partida para este ZWatch Swords of the Coin. Y el despliegue, ya os digo, que es indiferente de si estáis jugando en solitario o en cooperativa a 2, 3 o 4 jugadores, porque siempre tienen que participar 4 héroes, 4 aventureros para enfrentarse a las dificultades de este juego. La preparación es sencilla y puede haber algunas variantes de distribución de las cosas en la mesa según cómo os guste a vosotros tener las cuestiones colocadas y dispuestas para todos los jugadores, especialmente si jugáis en solitario. Y no va a afectar al modo de juego. Hay algunas cuestiones básicas que hay que respetar. Desplegamos los tableros de los aventureros que van a participar. Recordad que hay 6 y tenemos que elegir 4. Después tenemos que desplegar el tablero del mercader y abrir la caja y desplegar el tablero de campamento. Tenemos que hacer una selección de criaturas en el que vamos a tener que seleccionar un número de criaturas, y el manual nos especifica que en función de la dificultad que queramos añadir al juego, pues iremos añadiendo cartas de una manera o de otra, y también nos recomienda una serie de
selecciones para que el mazo que preparamos resulte equilibrado. Al mismo tiempo tenemos que preparar un mazo de profanadores también y elegir un número de cartas, y tenemos también que elegir unas cartas de localización. El resto de cartas de criatura y de profanadores que no utilizamos se van a la caja, el resto de localizaciones se van a la zona de localizaciones no utilizadas, menos las localizaciones finales, que solo podemos utilizar una. El juego se va a dividir en 9 rondas, 8 rondas de localizaciones normales y una de localización final. Y como el juego, en esta 9ª ronda, nos enfrentaremos a una horda especialmente compleja, vamos añadiendo cartas a la horda, luego os diremos cómo, pero de partida ya una carta de profanador tenemos que incluirla para la horda final, para la 9ª ronda de la partida. La dejaremos aquí en esta zona del tablero. En nuestro caso, por comodidad, por ejemplo, ahora que el monje está en la partida y que puede mejorar los dados, parte con dados de 6, puede mejorar los dados de 8 o de 10, dejamos aquí los dados que puede llegar a utilizar y dejamos aquí también las monedas. El juego trae unas monedas de cartón que tienen 2 caras, valor 1 y valor 3. En nuestro caso las hemos sustituido por el mismo número, 16 monedas metálicas, que también tienen 2 caras diferentes, bueno, porque nos gusta tener así el juego un poco más chulo. Luego hay una serie de monedas que se despliegan en el tablero del campamento y que se podrán conseguir durante el juego. Además, el juego nos dice que lancemos los dados de cada uno de los aventureros que van a participar. En nuestro caso ya colocamos los dados después de lanzarlos en las zonas que contempla cada uno de los tableros, y después durante el juego los iremos retirando de aquí, bien para utilizar contra la línea de criaturas, que en ese caso colocamos el dado encima de la carta, luego lo veremos, o bien para utilizar las habilidades de las cartas, que ponemos el dado encima de la habilidad, también lo veremos ahora. Distribuimos las cartas de habilidad de cada uno de los personajes. Tenemos que distribuir 3 cartas de habilidad, pero una de ellas la vamos a poner con este escudo rojo, que significa que la habilidad está agotada, la podremos recuperar después. Para todos los personajes es lo mismo. Barajamos las 5 cartas de habilidad que tiene cada personaje, desplegamos 3, una la ponemos agotada y las otras 2 pues nos especifica el juego que las pongamos cerca del tablero. ¿Nosotros qué hacemos una vez más? Pues las ponemos aquí al lado para tenerlas bien claras a la vista, y porque vamos a poder incorporarlas al tablero a lo largo de la partida. Así que en nuestro caso, por comodidad, nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta manera, a poner aquí estas 2 cartas. Pero ya digo que tienen que estar en cualquier lado de la mesa, al lado del tablero de juego del personaje que llevéis, pero por nuestra comodidad lo hacemos así. Estas 2 cartas que tapan la ilustración del personaje son las 2 cartas que ahora mismo no están en juego. Serían estas 3, 2 disponibles y una agotada para cada personaje. El tablero del mercader, pues tenemos un mazo de objetos que nos van a dar habilidades. Algunos objetos tienen un solo uso por ronda, otros al utilizarlos hay que descartarlos, otros tienen una habilidad pasiva, bueno, en otros tenemos que colocar un dado para poder utilizarlos. Bueno, y lo que vamos a hacer es ir desplegando 3 objetos en el tablero de mercader. Cuando conseguimos las monedas, lo que hacemos es que las monedas van a parar a este tablero y son comunes para el conjunto de jugadores. Cuando podemos comprar un objeto, que ya veremos después cómo se hace, el objeto se lo asignaríamos al aventurero que estimemos oportuno. Más cuestiones de la preparación de la partida. Bueno, pues ponemos el fuego del campamento, que va a ser fundamental. El fuego no puede llegar a extinguirse. Tendremos que utilizar cartas, ahora veremos también cómo, cartas de habilidad. Y en función de la posición en la que esté la llama del fuego del campamento, eso nos va a permitir revelar más criaturas en cada ronda de las que tenemos que enfrentarnos. Ahora entenderéis también este concepto. ¿Qué otras modificaciones hacemos nosotros en la preparación de la partida? Bueno, pues después de jugar varias partidas no queremos ni saber lo que nos va a venir, queremos que sea sorpresa. Así que los mazos de profanador y de criaturas los ponemos boca abajo. Se deja una zona para el cementerio de criaturas, para los descartes, que luego se podrán recuperar si es necesario a lo largo de las rondas de juego. La preparación del manual nos dice que dejemos estos mazos boca arriba, pero nosotros preferimos no saber lo que nos viene, que todo sea sorpresa, y lo dejamos todo boca abajo. Pero que sepáis que la preparación del manual dice eso. Y luego tenemos las fichas de campamento, puesto que en este juego, en cada una de las rondas, recordad, 8 rondas principales y una ronda final, en las primeras 8 rondas, uno de los 4 personajes tiene que pasar la noche en el campamento, no puede combatir contra las criaturas que nos van a acechar en la oscuridad. Combatirán 3, que harán la guardia, y uno se quedará
en el campamento. Estas fichas vienen porque a lo largo de esas 8 rondas, como máximo cada uno de los héroes puede estar 2 rondas en el campamento. Por lo tanto tendremos que elegir quién va a ir al campamento en cada ronda, pero lo iremos marcando. Utilizaremos estas fichas para marcar quién ha estado en el campamento, y cuando ya ha estado 2 veces, porque por una cara tiene un 1 y por otra cara tiene un 2, cuando ya ha estado 2 veces, 2 rondas en el campamento, ese personaje ya no podría estar más veces en el campamento. Eso nos pone también en un dilema: ¿quién envía al campamento? Normalmente la decisión tendrá que ver, por un lado, porque en el campamento vamos a recuperar cartas de habilidad. Cuando pasamos al campamento automáticamente recuperamos una carta de habilidad. Eso es una toma de decisión, bueno, a ver quién está peor en cartas de habilidad para que vaya a recuperarse. Y otra cuestión también es que los dados nos sirven para enfrentarnos de forma directa a las criaturas. Por lo tanto, los dados de valor alto son muy interesantes a la hora de combatir en esa ronda. Quizá también otra toma de decisión sea que aquel jugador que en la tirada de dados que hay que hacer al principio de cada ronda le han salido valores muy bajos, pues a lo mejor también puede ser un criterio de decisión a la hora de enviar a alguien al campamento. No lo sé, porque también en el campamento en determinados momentos nos puede interesar tener determinados valores en los dados, como ahora vamos a ver. Pues la ronda, muy sencillo. Al principio, como decíamos, hay que tirar los dados los diferentes jugadores y se colocan. Lo primero, tirada de dados. Después decidimos quién se va a ir al campamento. Imaginemos que la Bárbara pues se va a ir al campamento. Le cogemos la ficha de que se va al campamento en el valor 1, primera vez que está en el campamento, la colocamos en su tablero, así ya identificamos quién está en el campamento y cuántas veces ha estado en el campamento. Lo siguiente que tenemos que hacer es la fase de campamento. Es lo siguiente que hacemos. En esta fase de campamento, el jugador que desempeña la representa a la Bárbara, en este caso, que es la que va al campamento, tiene que realizar acciones de campamento, a su elección, las que estime oportunas. Bien con los dados, o bien también en su propio tablero. Todos los personajes tienen una acción de campamento. Bueno, sobra decir que todos los personajes son asimétricos. Tienen dados diferentes, pues un dado de 12, dado de 8, dado de 6 que puede mejorar, dado de 4, pero además sus habilidades son diferentes y la forma en la que combate también son distintos. Luego hablaremos un poquito por encima de las diferencias. Y además todos ellos tienen una habilidad de campamento que le permite poner en práctica cuando está en esa ronda encargándose de esas acciones de campamento. ¿Qué opciones tiene entonces el jugador en el campamento? Puede cortar leña. Aquí tendría que colocar uno de sus dados, da igual el valor. Puede hacerlo hasta 3 veces en la misma ronda de campamento. Si hay una moneda, como decimos, se la lleva al tablero del mercader. Y al hacer esta acción, lo que hace es que incrementa en 2 la posición de la hoguera de campamento. ¿Esto qué nos permite? Bueno, nos permite revelar criaturas en la fase de guardia, nos permite revelar criaturas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque podemos revelar 1, 2 o 3 en función de dónde esté la llama, y eso nos permite organizarnos mejor en esa ronda de combates si vemos varias criaturas. Y nos permite, bueno, decidir cómo vamos a atacar, cómo vamos a combinar los ataques, qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Esto simula, bueno, pues, qué podemos ver gracias a la hoguera de campamento, a qué distancia podemos llegar a ver. Hay que tener en cuenta además que los personajes pueden tener o un combate a distancia, representado por este icono, o un combate cuerpo a cuerpo. En un combate cuerpo a cuerpo solo podemos atacar a las criaturas de la primera línea, en un combate a distancia podríamos atacar con mayor rango a las criaturas de la primera o de la segunda línea. Es cierto que el rango de ataque de los personajes puede variar durante la partida, pero tenéis que tener muy claro esto, porque a veces se olvida en el fragor de la batalla, hay que saber contra quién puede luchar cada uno de los personajes en el momento en el que las criaturas se van revelando, porque no todos pueden atacar a distancia, tenéis que ser conscientes de esos para respetar la idea del juego, y que cada aventurero ataque a las criaturas a la distancia a las que les pueda atacar. Ya decimos que este rango de distancia se puede aumentar por diferentes habilidades o circunstancias del juego. Bueno, pues cortar leña sería una actividad. Independientemente del valor del dado, incrementamos 2 posiciones la llama, y eso nos permitirá revelar más criaturas.
Después tendríamos rastrear. En rastrear también podríamos colocar un dado, también nos llevaríamos la moneda para allá, podríamos colocar un dado, y eso nos va a permitir mirar cartas del mazo de criaturas. Y podemos decidir un poco si las vamos a respetar en su posición o si las vamos a mandar abajo. Eso en función del tipo de criaturas que veamos, pues entonces actuaremos en consecuencia. Nos permite un poco tener un conocimiento previo de lo que va a pasar. También vamos a poder revisar mapa. Aquí vamos a necesitar un 4 o más. También nos vamos a poder llevar una moneda para el tablero de mercader. Vamos a tirar un dado con un 4 o más. Revisar mapa consiste en ver cuál va a ser la próxima localización, que ya tenemos aquí, compararla con las que no estamos utilizando, elegir la que más nos gusta y la otra mandarla al final de este mazo. Podemos un poco ver cómo organizar las próximas localizaciones a las que nos vamos a enfrentar. Luego hablaremos un poquito más sobre las localizaciones. Después también podemos curar, y aquí es lo que os decía antes, nos van a hacer falta un dado de valor 6, y en curar vamos a poder recuperar la habilidad de algún aventurero que tenga una carta de habilidad agotada, pero aquí necesitamos exactamente un 6, también podemos ganar una moneda para el tablero. Y después también tenemos la opción de equipar, que esta es una opción interesante, porque lo que podremos hacer es que podré intercambiar entre las 3 cartas que tengo desplegadas para utilizar durante el juego y las 2 que tengo en espera en mi mano, por decirlo de alguna manera, podré intercambiar una de las que están aquí por una de las que están en reserva en espera. Eso sí, si la habilidad está agotada, la que entra también tendría que estar agotada si es que intercambiamos esa. Si no, bueno, pues pasaría activa. Y así podríamos hacer la acción también de equipar, y así ya hemos visto las diferentes acciones en las que podemos colocar dados. Además, si en la tirada de dados hemos conseguido 2 o 3 valores iguales, también podemos colocar esos valores iguales, por ejemplo, si aquí hubiera tenido otro 8, podríamos haber colocado esos valores iguales en cualquiera de las 3 runas que tienen las cartas de localización. Tienen 3 runas y podemos colocarlas encima. Evidentemente el texto que tienen estas runas en estos cuadraditos es muy pequeño, pero en estas 3 runas que aparecen aquí hay un texto que nos indica las 3 opciones, que serían sellar, derrotar y reforzar. Colocando aquí dados, que podemos colocar 2 o 3, tenemos que tener resultados iguales, por ejemplo, sacar 2 8 o sacar 3 8. Ahí es lo que me permitiría colocar aquí 2 o 3 dados. No estoy obligado a colocar los 3 dados si saco 3 dados iguales, ni siquiera estoy obligado a colocar 2, pero no puedo colocar solo 1, tengo que colocar 2 o 3. Y las habilidades que son sellar, derrotar y reforzar serían, para sellar, podría retirar un profanador del cementerio y colocarlo en el fondo del mazo, eso nos puede evitar que nos salga en juego un momento que no queremos. Derrotar, quitaríamos del juego la carta superior de la horda, es decir, estaríamos eliminando un enemigo para la última ronda del juego. Y con reforzar, todos los aventureros que vayan a combatir en esa ronda, es decir, salvo el que está en el campamento, todos los aventureros pueden volver a tirar los dados que quieran antes de enfrentarse a la fase de guardia. Por tanto, si tuvieron algún dado con algún valor bajo, pues por ejemplo este 2, pues podría volver a tirarlo otra vez, bueno, pues tengo un 4, pues mejor, ¿no? Pero para eso ya digo que tendría que tener dados dobles y elegir entre las 3 posibilidades de las runas, pues si quiero sellar, derrotar o reforzar. Una vez hechas las acciones de aquel jugador que se ha quedado en el campamento, tendríamos que pasar a la fase del mercader, y la fase del mercader es muy sencilla. Vamos acumulando monedas durante las rondas y los objetos tienen un coste en monedas. Si podemos comprar algún objeto y nos interesa, pues compraríamos el objeto, pagando las monedas, lógicamente, que fueran. Imaginaos que estuviéramos así. Bueno, pues podríamos comprar este objeto, por ejemplo, y se lo asignamos a uno de los héroes, de los aventureros, devolvemos las monedas a la reserva. ¿Qué hacemos automáticamente? Bueno, pues tenemos que reponer objeto. En cualquier caso, aunque no compremos objetos, tenemos que reponerlos igual, y lo que vamos a hacer es ponerlos unos encima de otros. Elegimos nosotros cuál tapamos, luego si lo compramos quedaría descubierto el de abajo. Vamos a tener que reponer objetos incluso aunque no los compremos. Y después de hacer esto, si hay espacios en el tablero del campamento
que pueden alojar una moneda y no tienen porque ya se han ganado en rondas anteriores, pues lo repondríamos. Aquellos que tienen dados ocupando el espacio, no podríamos reponer la moneda. Y así terminaría la fase de mercader. Y pasaríamos a la fase de guardia, que es donde está, bueno, pues la parte central del juego. Y llegamos a la fase de guardia. He retirado a propósito el tablero de mercader para poder explicaros ahora cómo funciona la fase de guardia. Lo primero es que vamos a preparar la línea de criaturas que viene a atacarnos. Y lo haríamos con la carta de localización, que en la parte superior derecha tiene un número que nos indica cuántas criaturas tenemos que robar, en este caso 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del mazo de criaturas, que son las criaturas a las que nos vamos a enfrentar en principio, porque luego se pueden incorporar más criaturas a la línea en función de habilidades y, bueno, consecuencias que tenga el juego durante esta fase de guardia. Estas son las 7 criaturas iniciales, puede ser que nos tengamos que enfrentar a alguna más según lo que vaya ocurriendo aquí. Y ahora viene lo que os decía, lo importante del fuego de campamento. Yo tengo las 7 criaturas a las que me tengo que enfrentar. Tendría que hacer una línea de criaturas. Bien podéis extender todas las cartas por la mesa, haciendo la fila con las 7 criaturas, o las que vengan en su momento. Bien podéis extender toda la línea de criaturas, o bien podéis hacer como hacemos nosotros, que nos resulta más cómodo, que es dejar el mazo de criaturas tal como lo cogemos, con las 7 criaturas, y lo que hacemos, porque así nos ocupa menos sitio en mesa, es revelar tantas criaturas como nos permita nuestra posición en la hoguera. Aquí vemos que podemos revelar 2. Bueno, pues revelaríamos las 2 primeras criaturas. Y al hacerlo, hay una criatura que va a ocupar la primera posición, luego la segunda, el resto, porque se pueden llegar a revelar hasta 3, bueno, ya estarían aquí siguiendo el orden, o si las tenéis desplegadas en fila en la mesa. Lo de la primera posición es importante. ¿Por qué? Porque según vamos revelando criaturas, las criaturas tienen diferentes habilidades o poderes que hay que poner en práctica cuando la carta nos lo diga. Lo primero es que pueden tener poderes constantes, que se aplican mientras la carta esté en juego, poderes de primera posición, que será cuando la carta alcance esa primera posición, ese poder de la criatura se activará. Luego puede haber poderes de al revelar, que cuando la carta se ponga en juego, pues tenga esa función, o al ser derrotada. Bueno, los poderes se van poniendo en marcha. Y después tenemos las cartas de invocación. Las cartas de invocación son las que van a permitir que los profanadores entren en juego desde su mazo y nos van a complicar más cada una de las rondas de enfrentamiento. Además, estas cartas de invocación van a provocar que tengamos que agotar o aturdir cartas de habilidad, porque vienen 6 cartas de invocación, 4 nos agotaría una carta de habilidad y otras 2 nos aturdirían una carta de habilidad. Eso nos permite regular también la dificultad del juego. En función de cuántas cartas de invocación introducimos, mínimo 1, máximo 4, y en función del tipo de carta de invocación que introducimos, si son cartas que nos van a agotar las habilidades, es decir, que les van a dar la vuelta, o cartas que nos van a aturdir las habilidades. Desplegamos las cartas y las cartas de criatura van a tener 2 valores. Uno va a ser el valor de vida, que es el que vamos a tener que derrotar con nuestras acciones, y luego un valor de daño que va a entrar en juego al final de la ronda. Ahora veremos cómo. Puestos en práctica los poderes o las habilidades de las cartas, o incluso las invocaciones, bueno, cuando se invoca a alguien, la carta de invocación desaparece. Vamos a dejar aquí el profanador que habríamos invocado con la carta de invocación. Lo que vamos a hacer es entrar en el turno de los héroes. ¿Qué van a hacer los héroes? Bueno, pues los héroes básicamente tienen 2 opciones. Pueden realizar ataques directos con sus dados, bien de forma individual o conjunta. Por ejemplo, esta criatura que tiene un valor de defensa 7 y que se incrementa se incrementa con la vida base de la criatura situada en la parte superior del cementerio. Vale, se incrementaría su vida de 7 con la vida de la criatura que estuviera en el cementerio descartada. Como por el momento no hay ninguna, se quedaría con su valor 7 de vida. Yo aquí tengo 2 opciones. Puedo aplicarle un dado de 7 y vencería a esta criatura, y por tanto ya sería la primera criatura en el cementerio. También podría combinar los dados de 2 jugadores, ya que es un juego cooperativo. 2 valores de dados suman 7, también podría derrotar a la criatura. Una vez que utilizo los dados, pues ya los descarto, ya los recuperaré para la próxima ronda. Otra opción que tengo
es utilizar las diferentes habilidades de los jugadores, en principio las 3 que tengo desplegadas, siempre y cuando estén activas, no estén agotadas. Esas habilidades se van a poder utilizar de 2 maneras. Puede que haya habilidades pasivas que se pongan en práctica cuando ocurra algo. Y luego puede haber habilidades que se utilizan bien colocando un dado encima de la habilidad, y eso la puede activar sin más, o en relación con el valor del dado, le puede dar más o menos potencia a la habilidad, y luego también podemos agotar la habilidad para poner en marcha el poder que tenga y con eso poder atacar, incluso eliminar directamente a criaturas. Esto nos va a permitir utilizar cada carta de habilidad 2 veces, porque yo puedo colocar un dado en la carta y utilizarla, y después puedo agotar la carta y volver a utilizar esa carta por segunda vez. Es cierto que esto no se va a poder utilizar con todas las habilidades de todos los personajes. Por ejemplo, la Bárbara es un tipo de personaje que tiene dados de valor muy alto. En el combate directo con dados es muy fuerte y es capaz de derrotar a la mayoría de las criaturas con solamente un dado. En contra, no puede utilizar los dados con sus cartas, por lo tanto, sus cartas, siempre que las utilizamos, se agotan directamente, tienen un solo uso y se agotan directamente, no son como las de otros héroes que pueden utilizarse primero con un dado y luego agotar la carta una segunda vez, que pueden utilizarse 2 veces. Y además la Bárbara tiene un ataque cuerpo a cuerpo, no tiene mucho rango. Según vamos derrotando criaturas, van pasando al cementerio, se van revelando nuevas criaturas. Y llega un momento en el juego en el que nos podemos encontrar con últimas criaturas, que los jugadores hayan utilizado ya sus dados, sus cartas de habilidad también se hayan ido utilizando, y entonces pueden pasar 2 cosas, que cuando ya todos los héroes hayan terminado la posibilidad de utilizar sus dados y habilidades para atacar a las criaturas, hayan conseguido derrotar a todas las criaturas de esa ronda o no. Si consiguen derrotar a todas las criaturas de esa ronda, pues no pasa nada, pasamos a la siguiente ronda, ahora veremos cómo. Pero si no consiguen derrotar a todas las criaturas, ya no tienen la posibilidad de hacer nada más. Si nos han quedado cartas de criatura, el valor que tienen en la parte superior izquierda es un valor de daño que nos va a obligar a agotar cartas de habilidad. Por ejemplo, esta tiene un valor 1, tendríamos que agotar una carta de habilidad. Problema: si al final de la fase de guardia todos los héroes, los 3 héroes que están jugando la fase de guardia, tienen todas sus cartas agotadas, hemos perdido la partida. Ese es el problema. De manera que si aquí nos quedan muchas cartas que no conseguimos derrotar, nos va a obligar a agotar varias cartas de héroes. Y como decía, si no quedan cartas de héroe activas, no agotadas al final de la ronda, habremos perdido la partida. Como mucho, de los 3 héroes que están... Aquí la Bárbara estaba en el campamento. De los 3 héroes que están en juego, al menos tiene que quedarnos una carta de habilidad sin agotar. Al menos eso. Si no, si están todas agotadas, hemos perdido la partida. Si nos queda al menos una, podemos continuar a la siguiente ronda. Si derrotamos a todas las cartas de criatura con nuestros dados o con nuestras habilidades, evidentemente no nos van a infligir daño. ¿Qué ocurre cuando termina la ronda? Bueno, pues al terminar la ronda tenemos que revelar la siguiente carta de localización. Entraríamos en la ronda 2, recordad que hay 9 en total. ¿Y qué hacemos al revelar la siguiente localización? Primero aplicamos lo que haya que hacer con la hoguera. En este caso, en la esquina superior izquierda nos pone un -3, pues tenemos que retroceder 3 pasos en la hoguera. Luego tendremos en esta ronda que enfrentarnos nuevamente a 7 criaturas que cogeremos del mazo, y además la localización va a tener una habilidad, o algo, una acción que poner en marcha, que puede ser puntual, puede ser al final. Por ejemplo, hay alguna que dice, si los héroes se quedan con dados sin utilizar al final de la ronda, pues pueden ganar monedas, o determinadas cuestiones que nos pueden meter en dificultad. Bueno, algo que va a estar en vigor durante esta ronda, esa acción de la localización. Y cuando empieza la siguiente, volvemos a tirar otra vez los dados de todos los jugadores, los colocamos en sus sitios y tenemos que decidir nuevamente quién se va a ir al campamento, coger su ficha, ver si es la primera o la segunda vez que hay en el campamento, por si puede o no puede volver al campamento, y volvemos con la fase de campamento, la fase del mercader, la fase de guardia, combates, otra nueva ronda, etcétera, etcétera. Cuando al final se llega a la última localización, que la identificamos porque tiene
un símbolo de final de partida, de localización final. Pues en ese caso, de las criaturas que no hemos sido capaces de vencer al final de cada ronda, que van a ocupar la horda, es decir, esas criaturas que nos obligan al final de la ronda a agotar habilidades porque no las hemos derrotado, esas no van al cementerio, se van a la horda final. Y después, durante el juego, diferentes poderes o habilidades que se ponen en práctica durante el juego de las cartas pueden hacer que esta horda vaya incrementándose. Entonces, al final tendremos que coger las criaturas del mazo que nos indica la carta, más las criaturas que tengamos aquí almacenadas para la horda final. Fijaros, son 10, imagina que tuviéramos 4 o 5 aquí almacenadas, pues tendríamos 14, 15 criaturas con las que nos vamos a enfrentar. Diferencia de la última ronda, no hay fase de campamento y los 4 aventureros se van a enfrentar a esa ronda final. No vamos a poder aprovecharnos de estas acciones, pero vamos a tener un compañero más en el combate final que es bastante importante, ¿no? Y bueno, pues así desarrollaríamos la partida. 3 ideas de preparación de partida, una es paseo por el parque, otra es Unhalloween y la última es incinerado, que serían una partida muy fácil, una partida media o normal y una partida muy difícil, un gran desafío para bueno, los más acostumbrados a este Set a Watch. ¿Qué nos propone? Nos propone crear los diferentes mazos, hacer la preparación de la partida, utilizando cartas del Set a Watch original, de Set a Watch Swords of the Coin y también cartas de la expansión Outriders. Nos permite hacer esos 3 montajes de partidas como si fueran 3 niveles de juego, bueno, y eso, por tanto, le crea también esa forma interesante de crear esos 3 retos. Este especialmente para iniciarse, para iniciar a otras personas en el juego, incluso nos da algunas recomendaciones para que este inicio todavía puede ser todavía más fácil o un poquito más difícil dentro de la facilidad absoluta que tiene este modo, un modo intermedio y un modo más complejo. Ya digo, mezclando los 3 juegos o sea, las 3 cajas del juego base, de este Swords of the Coin y de Outriders. Y como decíamos, la pequeña expansión, el mazo de cartas de Outriders, y aquí nos dice, ¿no? El pack de expansión Outriders incluye 34 nuevas criaturas y 6 nuevos profanadores, ilustrados por Alexander Elshey, uno de los artistas de Gloomhaven y Frosthaven. Los jinetes se acoplan a ciertos tipos de criaturas cuando están adyacentes a ellas, creando criaturas más grandes y poderosas. Este acortamiento de la línea puede hacer que se activen algunos poderes de criatura adicionales. Dejar a esas criaturas del bosque en primera posición ya no es tan seguro como antes. Esta expansión es totalmente compatible con el juego original Set a Watch y con Swords of the Coin. Y además, como habíamos visto ahora, pues permite combinar y hacer partidas combinadas con las 3 cajas que ya existen del juego. Bueno, pues como veis aquí, un montón de criaturas. Ya veis ahí, pues tenemos todo ese tipo de criaturas. Es cierto que aparecen algunas criaturas más sencillas. Bueno, aquí tenemos jinete de dragón, que se va a poder acoplar a un dragón, va a poder formar una sola criatura. Y había alguno más por aquí. Bueno, por ejemplo, fijaros, está el jabalí, que ya veis, ni poder, poca vida, el jabalí, el jack. Pero ¿qué ocurre? Vienen los jinetes, se acoplan a la criatura y, bueno, pues van sucediendo cosas en la línea y también se van creando criaturas más complejas. Bueno, pues así es este mazo de Outriders, que nos viene también con nuevos profanadores que van a incrementar la dificultad, pero sobre todo este mazo lo que va a incrementar es la variabilidad del juego. Pues hasta aquí esta explicación de Set a Watch Swords of the Coin y la expansión Outriders. A final del mes de junio llegará a tiendas en español de la mano de Bumblebee. Esperemos que os haya gustado. Os animamos a que os suscribáis al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Suscribirse es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda. Y además nos hace ver, nos demuestra que estáis ahí apoyando el canal y que nuestros vídeos os interesan. Nada más, nos vemos aquí en próximas propuestas. Gracias a todos y adiós.